Y eso, ya nos diste el pase para compartir pantalla, ¿cierto? Sí, creo. A Ya, ver. No. Ahora sí. ya, buenísimo. Entonces, bueno, mi nombre es Javiera Lecaros, mi compañero presente y que también va a estar ahí con la charla es Javier Zamorano. Hola, buenas Ambos somos tardes. psicólogos del área de calidad de vida estudiantil. Y bueno, estamos aquí para conversar, en realidad y vamos a ir proponiendo algunos temas, que la idea es que vayamos conversando igual como durante la jornada. Igual, bueno, yo voy a partir yo, así que Javier, tú atento si tienen alguna duda, bueno, igual no duden en activar su micrófono y hacerla. Ujú. Y si también lo prefieren, pueden escribir en el chat y ahí Javier va a estar atento también para ir parándome y en esta primera instancia. ¿Ya? Exacto. Así que, bueno, de todas maneras, bienvenidos y gracias también por entonces la invitación. Esperamos que les sirva. Em, entonces ahí voy a compartirles pantalla. Ahí está. Eso. Perfecto, ahí se Listo. ve. Ya está mi pantalla. Y bueno, eso. Bueno, en esta charla la hemos denominado de esta manera, ya desafíos académicos en cuarentena, porque sabemos que en realidad, bueno, ha sido un semestre y se aproxima un segundo semestre, bueno, ya estamos dándole la bienvenida, ¿cierto?, a este segundo semestre, con algunas, con cambios, ¿cierto?, importantes, estamos en medio de una pandemia, eso ha venido a cambiar nuestras vidas en general, y entonces, por supuesto que incluye nuestro desempeño, o sea, nuestra vida laboral, ¿cierto? Nuestra vida también académica, estudiantil, entonces, por eso, obviamente, esta charla tiene este nombre. Bueno, lo primero, decir que, ahí sí, decir que, bueno, como le estaba diciendo, estamos en una contingencia nacional en realidad que hace que el contexto en el que nosotros estamos desarrollando nuestras actividades hoy en día sea bastante distinto, ¿cierto? Todavía aún estamos en un proceso adaptativo, dado que, bueno, como las circunstancias finalmente, algo ahí. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien. Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, ok. Entonces, bueno, dado que las circunstancias igual van cambiando continuamente, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que estamos, o sea, hemos estado en un proceso adaptativo y lo seguimos estando. Como todo proceso adaptativo, esto incluye sensación y sentimientos de incertidumbre, ya mucha, yo creo que todos nosotros, ¿cierto? Hemos vivenciado mucha incertidumbre, qué va a pasar, cuándo vamos a poder, no sé, salir o volver a hacer ciertas cosas que hacíamos antes, en la universidad, los laboratorios, se puede ir, no se podrá ir, en realidad todo también, bueno, incertidumbre también como a nivel más intro, ¿cierto? En nuestras casas, se podrá, no sé, los trabajos, ¿cierto? De nuestras familias, en fin, hay muchas cosas, ¿cierto? Que nos están siempre, constantemente como obligando e instando a generar algún tipo de adaptación, ¿cierto? Y bueno, por supuesto que son todas situaciones nuevas, ya situaciones nuevas, desconocidas y por lo tanto es esperable, como les decía yo, que tengamos reacciones emocionales. Eh, También en este periodo hemos visto y también a partir de las consultas que han llegado a nosotros, ¿cierto?, en calidad de vida,
mucho, obviamente, estrés, ya ansiedad. Bueno, en general también lo que ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, ya cuando hablemos como del proceso aprendizaje online versus presencial, como también nos han hablado mucho y nosotros lo sabemos que el online podrá tener algunas ventajas, pero también desventajas tales como, y más en el contexto que estamos, como las dificultades para socializar, ¿cierto? Y ahí vemos a los mechones, y no sé si ustedes han hablado con algunos, o bueno, participan de las páginas. Ahí los mechones en realidad muchos están también, eso les ha generado mucho estrés, no conocer, estar en un primer año de universidad donde no han podido conocer a muchas personas. Entonces ahí, bueno, se vuelve central el poder generar grupos ahí también de apoyo y de contención. Ok, entonces, ¿cómo puedo cumplir mis compromisos académicos en este periodo que ya estamos viendo que es un periodo complejo, ¿cierto? Que implica cambio y adaptación. Bueno, el primer paso, estas son cosas para que igual las vayamos conversando, ya son Claro. como propuestas, sugerencias ahí. Yo creo que a esta altura, como ya tenemos un semestre encima, ¿cierto? De online. También, por favor, siéntanse con todo el derecho de compartirnos lo que a ustedes les ha servido también en este proceso, ¿ya? Entonces, Claro. bueno, en el paso 1 nosotros decimos organízate, que sabemos que no es nada de fácil, para nada, ¿cierto? No queremos como simplificar lo que implica la organización. Pero bueno, definitivamente lo que también por distintos profesionales se recomienda y se necesita es establecer una rutina, ¿ya? Que contemple horario de descanso, eso es muy importante. A muchos también, muchas personas han experimentado mucho estrés en este tiempo porque como no salimos de las casas, como que no sienten ese corte entre trabajo, estudio, ¿cierto? Entonces como que tenemos rutinas que son eternas, ¿ya? Entonces, ojo, establecer ciertos cortes, ¿ya? Para descansar, para alimentarse, para hacer ejercicio, ¿ya? Y obviamente todo lo que tienen que hacer, que nosotros sabemos que es muchísimo, lo sabemos, chiquillos, porque, o sea, trabajamos con ustedes todos los días, entonces, de verdad que nosotros sabemos que es alta la carga, ¿ya? Y por eso, insisto, no vamos a simplificar este tema de la organización que sabemos que es complejo. Bueno, para ello, de todas maneras, les sugerimos algo que a lo mejor, y por ahí también nos han comentado que a ustedes les sirven mucho calendarios, ¿cierto? Calendarios y alarmas. Planificadores también. En general, ¿cómo? Planificadores también. Claro, Planificadores de exacto. semana, de mes. Exacto, eso es algo muy bueno, porque sobre todo como hacer uno mensual y uno semanal, porque sabemos que todas sus semanas igual son distintas. Entonces, en el fondo, generar algún tipo ahí de organización, de calendarización, para que, o sea, puedan también como tener esta organización mental, digamos, de los días, del mes, etcétera. Bueno, establecer quizás ahí en el mismo calendario lista de tareas y priorizar distinguiendo lo urgente de lo importante. Y aquí esta pirámide es bien interesante porque lo que nosotros decimos, lo urgente es aquello, tú cómo seleccionas qué es urgente. Bueno, pensando en la temporalidad, ¿cierto? Lo que tienes que entregar con más, menos plazo, digamos, o sea, lo que tienes para hoy, lo que tienes para mañana. Y también podemos priorizar pensando en dificultad, ya en nivel de dificultad para mí, obviamente. Entonces, ahí hay muchas cosas que a lo mejor pueden ser complejas o extensas de hacer y que además tenemos poco tiempo, entonces a esas de todas maneras habría que darles prioridad, ¿ok? Y luego, bueno, en el paso 2 tenemos gestionar tu ambiente de estudio, que eso también sabemos y que en distintos
hogares, ¿cierto? Ha pasado que tampoco es algo tan fácil por una cosa de espacio, ¿cierto? Físico, pero dentro de lo que se pueda, ya, y de las singularidades de cada vivienda, ¿cierto? Y de cada caso de ustedes, organizar un espacio de estudio, ¿ya? Eso nosotros también creemos que es muy importante. Dentro de lo posible también evitar estudiar en la cama. Ya sabemos que eso en general es algo que se usa o hay muchas veces que lo hacen, pero lo hacen muchas veces no por un tema de espacio, sino que por comodidad, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo porque hay que, ojalá, tener espacios distintos, ¿ya? O sea, la cama para dormir. También se ha visto, o hay estudios incluso, ahí quiero detenerme porque hay estudios incluso que dicen que después como la mente, el cerebro, ¿cierto?, asocia la cama a estudio, y eso podría tener relación con ciertos trastornos del sueño, ¿ya? Entonces, ojo con eso, o sea, también efectivamente al cerebro le vamos dando ciertas instrucciones o ciertas señales, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo ahí con qué señales estamos dando, o sea, la cama, ¿cierto? Para dormir lo posible y no para hacer las tareas, ¿cierto? Bueno, controlar al máximo las distracciones, ahí yo me he fijado que varios de ustedes cuando hemos conversado usan, por ejemplo, audífonos, que eso ayuda mucho como a aislarse. Y bueno, obviamente considerar las condiciones externas, ¿cierto? En este momento, como estamos llevando nuestras tareas en la casa, como en qué horarios, por ejemplo, es más estratégico, no sé, por ejemplo, estudiar, que a lo mejor requiere, o leer algo que requiere un mayor nivel de concentración, y quizás en otro horario donde haya más tránsito, por ejemplo, el lugar en el que estamos, o mucho ruido, quizás podemos destinar otra tarea, ya que no requiera quizás, no sé, elaborar algún tipo de informe, etcétera. O sea, como ahí, como hay que ver, ¿cierto?, lo que requiera más concentración también para ti, ¿ya? Entonces, y sabemos que, insisto, hay distintas realidades también, entonces no siempre hay espacio, pero lo que decimos acá es como al revés, como buscar un espacio y adaptarlo. No es que el espacio quizás vaya a estar, ¿cierto? Sino que varios, y como digo, ya tenemos un semestre encima, pero siempre esto se puede revisar también, es como adaptar justamente lo que tenemos, como con lo que tenemos, ¿cierto? Y bueno, y aquí considerar, ya a propósito de lo que yo decía recién de la concentración, que la concentración oscila, ¿cierto? Entonces, en general, nosotros lo que recomendamos es estudiar claro, trabajar en base considerando, digamos, la oscilación de la concentración. Entonces, en general, los primeros 5 minutos tenemos una concentración que es absolutamente superficial, ¿cierto? Y entonces, por eso al principio a uno le cuesta, si empiezas a leer algo es como probable que tenga que volver a la línea anterior, ¿cierto? Uno como que se va perdiendo. Sin embargo, pasados los minutos, ahí ya entramos a una concentración más moderada, y ya, claro, cuando llevamos alrededor de 40 minutos podemos hablar que estamos en una concentración más profunda, pero que requiere que, por ejemplo, después de 30 minutos, ojalá hacer pausas, ¿ya? Y eso también es algo que hemos recomendado en algunas ocasiones y nos dicen que igual les sirve, ¿cierto? Porque ¿Después de de cuántos alguna minutos? manera... ¿Cómo? ¿Después de cuántos minutos hacer una pausa? 40. Ya, 40, pero eso igual es individual, ¿ya? Entonces, porque depende, si tú en realidad, como la concentración igual nosotros como adultos ya la hemos como adiestrado de alguna manera, ¿ya? Entonces, si es que tú en general te rindes bien, por ejemplo, en media hora,
media hora, 35 minutos, el break lo puedes hacer antes, sin problema. Pero en general, como digo, como estamos hablando de más o menos como lo que se dice que como de los tiempos de la concentración, por eso decimos 40 minutos, después de 40 minutos, hacer un break de unos 10 y después retomar. Y de nuevo, después entonces 40 y unos 10, y ahí después de lo que yo recomiendo, después de aproximadamente 2 horas de estudio con break entre medio, ahí hacer un break más largo, ya de unos 20 minutos, donde de ninguna manera ojalá se vayan a las redes sociales y eso, porque ahí como que Instagram nos roba el tiempo y nos quedamos ahí 1 hora fácil. Entonces, después de, por eso les digo yo, de 2 bloques de 40 minutos y 10 de descanso, lo mejor es, no sé, pasearse un poco, ir a hacerse un té, ¿cierto? Estirarse. Eso es algo como que es muy recomendado para después volver, sirve para despejarse y ya después puedes volver. Ya, pero si te metes ahí en las redes sociales, como que ya está complejo. Concentración se va. Claro, si no hay la Efímera. concentración. Sí, la perdemos, nos perdemos ahí. Ya, bueno, y este es otro tema que nos han preguntado mucho, ya que también ha estado bien en la palestra en relación a la motivación, ¿cierto? Como igual estamos en las casas, ¿cierto? Todo es muy autogestionado, todo, nosotros en estas cuarentenas, ¿cierto? Nosotros somos 100% los protagonistas, ¿cierto? O sea, nosotros estamos ahí a cargo, tomamos nuestras decisiones, vemos ahí como si nos bañamos, hoy día nos bañamos, ahí decía por ahí un compañero, estoy en pijama todavía, ¿cierto? Me saco, no me saco el pijama. Entonces, claro, y lo mismo, ¿cómo me motivo? O sea, si yo estoy solo en mi casa, tengo las cosas, tengo que hacer, ¿cómo me motivo? Entonces, bueno, yo lo primero que diría, antes de todas estas cosas que nosotros de nuevo les sugerimos acá, es primero aceptar que en general no todas las cosas se hagan con motivación, ¿ya? Eso yo creo que es importante, es como derribemos el mito, ¿cierto? Derribemos el mito de que uno está a lo mejor siempre motivado, o que las cosas en general uno las tiene que hacer con motivación. A veces nos va a tocar, muchas veces, tanto en lo académico, estudiando, como en la pega, ¿cierto? En los trabajos después, nos va a tocar hacer cosas que no necesariamente nos motiven, ¿cierto? Pero quizá, bueno, tiene otros objetivos. Ya en el caso de usted, no sé, obviamente porque es parte de una evaluación, porque, en fin, ¿cierto? Porque es parte quizás de los objetivos del curso, en fin. Entonces, ahí es como, insisto, hay cosas que a lo mejor no nos van a motivar tanto ni las vamos a hacer con un nivel de motivación muy grande o siquiera motivado, pero hay que hacerlas igual, ¿cierto? Y entonces hay que darse esa instrucción mental. Yo tengo que hacer esto igual, con motivación o sin motivación. Entonces, bueno, lo primero, también luego de eso, yo diría establecer metas cortas, ¿ya? Recompensar los logros, ¿cierto? Eso es algo muy importante porque de alguna manera como que también nosotros funcionamos en base a como recompensa, ¿ya? Entonces, es como, pucha, después de hacer algo que a lo mejor no estaba tan motivado, motivada, justamente, ¿cierto? Decir, ya, bueno, esto es como, me voy a dar este premio, ¿cierto? Y a lo mejor ya, sí, como después de terminar esto, voy a ver un capítulo de una serie que me guste, ya, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ya hay que tener ojo ahí también con las recompensas de comida, que bueno, ese otro tema que ha sido tema en cuarentena, ¿ya? Cómo nos hemos alimentado. Identificar posibles obstáculos y fuentes de angustia, preguntarse, ¿por qué estoy evitando? ¿Será procrastinación? ¿Cierto? ¿Qué es lo que cuál es el tema aquí? ¿Por qué no puedo avanzar en esto? ¿Por qué me está costando? En fin.
Identificar si necesitas ayuda, eso siempre, bueno, para todos, ¿cierto? Y si necesitas ayuda, pídela. Estudia a lo mejor así, cada uno en la suya, pero estudia con un compañero, busca, eso siempre ayuda para la motivación, buscar a otros, ya que te puedan acompañar quizá, o no sé, después de un rato, voy a estudiar un rato y ya me preguntas, ya a ver ahí me motivo entonces porque, bueno, me van a preguntar, en fin, no sé, buscar ahí como la estrategia, ¿ya? Ahí para hacer un aro, a propósito del 18, tips ahí que puedan dar ustedes, cómo se motivan cuando están ahí como muy, muy desmotivados, ¿qué les sirve? ¿Qué les sirve a ustedes? Pregunto. La cuenta del CAE. Veo la cuenta del CAE, dice La Paz. ¿Ya? Es una buena estrategia, Paz. ¿Qué más? Ver el video Soy Industrial, dice la Catalina. Su yoga, buena. También hacer ahí un poquito de ejercicio antes de ponerse a estudiar es lo mejor. Ver, Circulación del hablar con cuerpo, irrigación amigos. sanguínea. Sí, súper. Hablar con amigos, Felipe, súper buena. Escuchar música, bien. Eso, la Paula dice pensar en lo reconfortante que es hacer las cosas. Bien, bien, súper. Wow, la Sofía dice que hace alta montaña, corre, hace trekking. Súper también bueno, claro. Y tener, mira, Amaranta, qué bueno, gracias por ese comentario, tener paciencia y recordar mis metas, gracias, bueno, gracias por todos sus comentarios, qué bueno, buena, pero me voy a detener ahí porque vuelvo como un poco al punto inicial, ¿cierto? Con lo que dice la Amaranta, que es aceptación, ¿cierto? Como aceptación plena también de como de mis momentos, y en el fondo claro, es como no estoy motivado ahora, pero no tengo por qué tratarme mal, ¿cierto? No tengo por qué, en el fondo una cosa es no estar motivado y la otra es castigarme por eso. Entonces, Amaranta, súper bien, tenerse paciencia. En fin, muchas gracias, súper. Todas las cosas que están diciendo, por favor ahí tomen nota mental porque está súper bueno. El José dice, me sirve hacer tareas súper chicas para agarrar vuelo. Eso es muy estratégico, está muy bien. Hacer tareas chicas y después como empezar como con las otras cosas más gruesas. ¿Iba a decir tú, Javier? Sí, que uno de los factores que juega mucho como espada de doble filo muchas veces es este tema de la comparación. Compararme, por ejemplo, con mis coetáneos o con las personas con las que yo comparto carrera o ramo o clases, que este tema de la comparación muchas veces puede ser como, claro, impulsor de algunas formas de movimiento, pero también pueden ser focos mucho de altos montos de frustración. Justamente como este tema de evitar estas comparaciones y justamente como dice Amaranta, este tema de reconciliarse con uno mismo, tener conocimiento de tus posibilidades, de tus limitaciones, de lo que puedes hacer, de lo que no, y cuánto tiempo es verdad. Se toma cada cosa. Sí, sí, perfecto. Súper buenos los tips. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay que recordar que obviamente tenemos ahí, hay otras cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Y que obviamente incluyen, ¿cierto? Incluyen la universidad, incluye actividades individuales y con otras personas. Y acá es importante porque sabemos que ustedes tienen harto trabajo grupal, ¿cierto? Y cómo eso puede congeniar con nuestras actividades individuales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer ahí? ¿Ya? Entonces, debemos, así como nos organizamos con nosotros mismos, con nuestros compañeros, también tenemos que agarrar ahí una estrategia de organización, ¿ya? Y para eso, bueno, lo fundamental, ya después lo dejamos ahí un poquito para el final, pero lo que es súper necesario, por favor, súper necesario es que se comuniquen,
Ya la comunicación acá es central para coordinarse con los otros, para resolver problemas. Porque claro, estamos hablando de la organización individual, pero cuando saltamos a la grupal, en la grupal aparecen otros desafíos, ¿ya? Que, bueno, que se suman quizás a lo que estábamos hablando, por ejemplo, la motivación, ¿cierto? La motivación, el orden, todo eso, lo seguimos después ocupando en lo que es lo grupal, pero además tenemos que sumarle el conversar, negociar, ¿cierto? Tenemos que, eso es como lo clave. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo tenemos que hacer practicando comunicación, comunicación asertiva, tratando de decir mis necesidades, también como en el fondo, no sé, los objetivos, pero de una manera que no dañe a los otros, ¿cierto? Y no pase a llevar, y también obviamente siempre con compromiso, no desaparecerse, en fin, ahí ya vamos a tocar ese tema, vamos a llegar, porque sabemos que pasa mucho, ¿ya? Entonces, ojo, hay un compromiso en lo grupal, tenemos un compromiso y un compromiso conmigo y con los otros, ¿ya? Y eso no se nos puede olvidar. Ya, y aquí ahí sigue entonces Javier. Claro, muchas gracias, Javi. Como mencionaba anteriormente, Javi, al principio, muchos de estos elementos generan una serie de sensaciones diferentes, una ebullición de emociones diferentes. Sin embargo, ya podemos, como habiendo pasado un semestre online, podemos utilizar justamente este tema de la recursividad y la experiencia previa justamente para enfrentarnos a los nuevos desafíos. Tomar esta experiencia, la que ya nos enfrentamos en primer lugar, en el primer semestre, y aplicarlas en nuevas formas de trabajo, de organización, de orden, nuevas formas de comunicación y contacto con nuestros compañeros. Justamente a raíz me gustaría hacer como esta diferenciación, este tema de las singularidades del trabajo o trabajo de estudio presencial versus el trabajo y estudio online. Justamente algunos de estos elementos que más llaman la atención es el tema, primero, como dice Javi, el tema de la comunicación. Resulta ser fundamental el tema de establecer una comunicación apropiada. Pasa justamente que en la comunicación presencial, esto puede hacerse de tú a tú, ¿no? ¿Cierto? Ahí no hay un intermediario. Ahora, se permite, por ejemplo, el contacto directo, la supervisión o coteja constante con mis compañeros, ya sea en el estudio o en el tema del trabajo en conjunto. Es más fácil como relacionarse abiertamente cuando no hay un intermediario o cuando no existen estos problemas como de conexión o estos problemas como de distancia o estos problemas incluso de que muchas veces las conversaciones se pueden perder en un chat. Sin embargo, también hay que contemplar, por ejemplo, el tema de algunos pros y contras justamente del trabajo online. Por ejemplo, el hecho de la posibilidad de establecer múltiples borradores. Como toda la comunicación es escrita, toda la comunicación queda registrada. Y muchas veces, muchos teóricos, mucha bibliografía con respecto al momento de escribir ensayos o de escribir investigaciones o de ensayar realmente, se hace por medio del uso constante de múltiples borradores y poder reescribir sobre estos mismos elementos. Así que, por ejemplo, muchos de estos elementos como de la comunicación no se pierden. Es fácil recurrir, por ejemplo, anteriormente a distintos elementos y es más fácil recurrir a nuevas formas de comunicación. Está, por ejemplo, el todo en uno, como bien decía Javier al principio, desde nuestros propios espacios de trabajo, desde nuestros propios espacios de casa, hogar, o donde ustedes trabajen justamente a raíz de este contexto de crisis sanitaria, toda la información y todo el momento, todos los contactos, toda la bibliografía, todo el trabajo que se puede realizar se presenta en un mismo computador o en un mismo centro o desde un mismo foco. Por lo mismo, también es muy importante recalcar sobre estos elementos, como el tema del orden, diferenciar los espacios. Muy importante justamente el no trabajar desde la cama, trabajar desde un entorno, facilitar esta nueva forma, estos nuevos rituales que vamos aprendiendo. Nosotros nos movemos en torno a estos rituales y como nos ha involucrado a interactuar de nuevas formas, tenemos que aprender y acondicionarnos justamente desde nuevos procesos de adaptación. La clave aquí es la flexibilidad y el trabajo sobre la empatía. Aquí lo pongo como en también presencial, el tema de los freeriders. Es más fácil frenar el actuar de un freerider. El freerider es un término que se usa en economía, que es el clásico dilema del polizón, ¿no? Este personaje que puede trabajar en ciertos elementos, sin embargo, el costo de producción es menor y la gratificación es igual al resto de sus compañeros. Por eso como que muchas veces es difícil, por ejemplo, justamente tratar o
frenar a la actuación del freerider. Esto lo vamos a ver a continuación. Jaime, ¿me das la siguiente diapo, por favor? Sí. Por mientras, Javier, como yo me tengo que salir unos minutitos, ¿te tinca Ya. por mientras tú abres tu Power? Sí, lo tengo Por abierto. mientras ya, vale. Entonces compártelo tú. Por mientras preguntarles qué les parece esto, Sí. ¿cómo se llama? ¿Qué desventajas ustedes también les ha proporcionado el online? El trabajo online. Claro, o ventajas, desventajas. ¿Cómo han visto eso ustedes? Bueno, no estoy viendo el chat. ¿Ah? No, es que no estaba viendo el chat, ahí lo veo. Perfecto. ¿Qué desventajas han visto ustedes con lo online o no? No les ha sido como tan al revés. O al revés también, claro, han visto como no hay vía universitaria, Florencia, ¿cierto? Y eso, pucha, que ayuda también, como decíamos antes, para la motivación, acompañarse también, ¿cierto? Si es la compañía. Usar demasiadas pantallas, qué tema ese, porque qué La dolor de cantidad de ventanas ojos. abiertas. Sí, no, ya después uno como que ya no quiere más ver más pantalla. Ya, ok. Igual tiene ventajas por el lado que sí se puede organizar uno con sus tiempos, los otros intereses que uno tiene. Menos contacto humano, dice el Felipe, perderse ver los amigos, perderse los viernes, en la terraza, no poder jugar ni almorzar juntos. Sí. Ok, también Justamente está difícil eso, coordinarse en grupo, nos dicen. Claro, uno de los elementos que es bastante común, especialmente en este contexto, es esta sensación como de soledad, la sensación exacto, de que estás más que nada solo por la tuya y a muchas veces este contacto por redes sociales o por internet o por plataformas digitales pierde mucho el tema del contacto humano, pierde mucho el tema de la exacto. proxémica, la kinésica, gestos visuales, gestos anímicos, eh, se pierde mucho de la comunicación paraverbal. Sí, claro. No, sí, eso es verdad. Incluso ahí la Constanza nos decía no comprar los brownies de la tía de afuera. Sí, Constanza, yo también los extraño, y los alfajores, los alfajores, todo, ¿cierto? Es verdad. Y los alfajores, el Agustín también es fan de los alfajores. Bueno, sí, o sea, ciertamente lo humano pierde mucho, ¿cierto? Con esto de estar desde las casas y sin duda que, bueno, también las dificultades quizás como de no poder verse, de la misma interacción también genera problemas de organización, ¿cierto? Tú al no ver a tus compañeros, el tener que llamarse o quizás ahí por el chat. Y bueno, también de nuevo, que es algo que viene ahí ya lo vamos a tocar, que es el tema de cómo la comunicación también es central, porque como decía Javier, como se pierden ahí un poco las claves, entonces claro. Dale nomás, Javi. Claro, me llama mucho la atención también esto que comenta Agustín, esto de estar siempre atento y nunca estar realmente desconectado de la universidad. Por Sí, esto mismo de que no sé, toda la comunicación se hace por correo, justamente. Por lo mismo claro, también, como volviendo sobre una de las primeras diapositivas, los temas de orden de espacios. Esto no solamente son espacios físicos, sino que también son espacios simbólicos. Son espacios que uno exacto. destina justamente para interactuar en dichos espacios y es muy importante establecer nuevas formas de encuadre o nuevas formas de relacionarnos nosotros mismos con estos entornos, con estos nuevos espacios. Entonces, sobre el tema de la comunicación. Aquí hablamos sobre la comunicación asertiva. ¿Cuándo es que aparece la necesidad de la comunicación asertiva? Porque muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces lo hemos utilizado como ejemplo, muchas veces nos hemos relacionado con este concepto que puede ser ajeno, distante, difícil, diverso. Justamente la comunicación asertiva se hace necesaria cuando emerge un problema y es útil
y funcional justamente para hacer valer nuestros derechos, como este tema de velar por nosotros mismos y velar por nuestros propios espacios y nuestros propios asuntos, en el fondo. Manejar conflictos, conducir situaciones de negociación con habilidad. Esto no es menor, justamente porque muchas veces al momento de interactuar al momento de interactuar con conflicto o cuando es necesario como esta habilidad, eh, se hace necesario como el hecho de negociar con habilidad. Bueno, aquí se pueden aplicar muchos elementos como, no sé, de marketing, muchos temas de ingeniería social, eh, pero no deja de ser importante como eso de enfatizar el tema de negociar con habilidad. ¿Qué se refiere negociar con habilidad? Asimismo, se favorecerá el proceso de tomar decisiones, solicitar cambios de conducta en otras personas, ser directo y adecuado. Es en el fondo solicitar que se te respeten tus propios derechos y velarlos de forma estratégica, y hacerlo de manera estratégica. Aquí vamos a presentar como una serie como de tipos de comunicador. Existen tantos estilos de comunicación como de formas de comunicación existen. También cuántas personas interactúan. Me gustaría justamente que empezáramos esta reflexión pensando sobre estas situaciones donde se haya tenido que expresar una incomodidad, una duda, un acote, una situación. No sé si en algún momento han tenido como alguna de estas situaciones, ya sea en el trabajo grupal o solicitándole un favor a un amigo, un compañero, un colega. Y Claro. justamente también en este contexto online, cómo se ha visto establecido, cómo se ha visto cambiado o alterado el tema de la comunicación. Exacto. Ahí, mira, lo del trabajo grupal es clave, ¿cierto? Porque a nosotros bueno, nos llegan también muchas veces como a propósito, bueno, de las atenciones sale este tema, quizás no necesariamente como motivos de consulta, pero aparece el tema de pucha, tengo un compañero, ¿cierto? Estoy súper estresado, ¿cierto? Dentro de ese estrés, pucha, mis temas personales, y aparece él, estoy haciendo un trabajo, pucha, yo solamente somos tantos los que trabajamos, somos tantos en el grupo, y entonces, claro, como ahí empieza esa disyuntiva, ¿cierto? Lo sacamos, a veces yo he escuchado por ahí, ya, bueno, vamos a sacar nomás, y porque ya le tratamos de mandar WhatsApp y todo, no pasa nada, o no sé, o como que voy y lo confronto de una manera así como súper fuerte, ¿cierto? Le digo, oye, mira, como ya, pues, si no te pones las pilas ya te voy a sacar del grupo, córtala, ¿cierto? No sé, o me quedo callado, no digo nada, lo paso pésimo, me quedo callado, no digo nada y termino haciendo el trabajo yo solo, sola, con mi otro compañero, nos sobrecargamos y terminamos así súper mal, estresado, dolor de guata, en fin. Entonces ahí, sí, a ver si nos pueden comentar alguna situación ustedes para que lo pongamos ahí. También va muy de la mano con este tema de la diferenciación del trabajo presencial con el trabajo online. Sí, Como estamos claro. con el tema del trabajo online, por ejemplo, no sabes en qué situación o cuál es el ritmo o formas de trabajo que tienen justamente nuestros compañeros. No sabemos si es que realmente están procrastinando el trabajo, el tarea, el deber, o si están entrampados en alguna situación. Justamente la bibliografía sugiere que muchas veces el trabajo grupal, presencial, facilita mucho que no aparezca el freerider, como estamos todos abocados a hacer una tarea grupal en un espacio Claro. concentrado, en un espacio de atención, se favorece justamente que no aparezca el freerider, el polizón, como se le dice también, que no aparezca este tema del polizón. Ahora justamente en el trabajo online es cuando más aparece justamente estas conductas más como aisladas, más en solitario, más deslindadas del resto del trabajo con nuestros compañeros. Mira, y Pablo nos dice algo súper bueno, tienes toda la razón, Pablo. Creo que los feedbacks son una súper buena herramienta en esos casos, el apoyo emocional y apelar a que la otra persona nos cuente con sinceridad lo que está sucediendo para que no aporte de una manera óptima el trabajo en grupo. Y ahí se pueden buscar soluciones conjuntos. Súper bien, ¿cierto? Porque Pablo, lo que dice Pablo es cierto. O sea, chiquillo, no es ningún pecado en el fondo no poder o estar con algún problema personal que te impida rendir
o a lo mejor el tema de la motivación y todo, pero sí lo es, o por así decirlo, sí te dificulta el que tú no logres comunicarlo, bueno, a tus compañeros, también a tus profesores, a tus auxiliares, ¿cierto? O sea, eso es clave y viceversa, obviamente uno también espera que, o sea, lo esperable, o sea, y lo ideal es que las otras personas también comuniquen, ¿cierto?, sus necesidades, pero a eso va el comunicador asertivo, al que yo de manera asertiva pueda justamente, o sea, lo asertivo es que yo te pueda decir, ¿cierto?, lo que me está ocurriendo, y de esa manera entonces también abro una posibilidad, no solamente para el otro, sino que para mí también. Porque a lo mejor yo sola, solo, ¿cierto? Estoy ahí complicado, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentar esto, no sé cómo hacer el trabajo y además con estos otros temas que estoy atravesando, y a lo mejor ahí tu compañero o tu compañera te puede dar una mano, ¿cierto? De todas maneras. ¿Qué dice La Paz? La Paz dice discutir en grupo y realizar autoevaluaciones. Sirve para ver qué tan comprometido está uno. Es por eso que se nos incentiva a armar una comunidad, para que no se No sea, no sea no sea algo ajeno a algo los ajeno a trabajos nuestro... grupales. Súper bien, ¿cierto? Discutir en grupo, ¿cierto? Pero por eso, de nuevo, ahí lo asertivo, ¿cierto? Cuando hablamos quizás en grupo, nos damos feedback, ser constructivo, ¿cierto? Ahí aparece también eso, también la crítica constructiva es parte de la asertividad. Yo no le puedo decir a mi compañero, ¿sabéis qué? Lo he hecho pésimo, ¿cierto? Como ya, estamos trabajando y yo le digo al Javier, ¿sabéis qué? Terminamos la charla, lo hiciste pésimo, no sé, como que no se entendía, se cortó la comunicación entre medios, ¿cierto? El internet, no, ¿cierto? O sea, como que tengo que ser constructivo, decir, a lo mejor, ¿cierto? Para una próxima charla, lo que puedes mejorar, ¿cierto? O yo te puedo sugerir, ¿cierto? Así, ponerlo como en propositivo, al final, como dando opciones. Claro, Entonces, eso, muy bueno, desde lo porque, asertivo. porque especialmente muchas veces cuando estamos justamente trabajando sobre un conflicto, se nos olvida por qué inicia el conflicto en primer lugar. O sea, están parados siempre en un contexto. Si yo, por ejemplo, tengo una discusión con un compañero o con un colega, esa discusión se tiende a personalizarse si es que no se contempla justamente el objetivo final, que en el fondo puede ser un trabajo, una forma de estudio, y hay que tenerlo en mente. Justamente por eso es tan importante el tema de ser constructivo, porque esa discusión y esa negociación y la posterior articulación de nuevas trayectorias o nuevas perspectivas, que es donde finalmente lo que emerge de una negociación, tiene que estar en función del objetivo. El objetivo ya sea el trabajo, ya sea la tarea, la fecha, la investigación, cualquiera de estas Exacto. cosas que se pongan en el fondo en propositivo. Dale con el siguiente estilo, Javi. Bueno, ya elaboramos un primer estilo, justamente que que comentaba la Javi, este primer estilo como de ser cortante, de ser directo, de ser tal vez un poco más confrontacional de lo que se espera, Ujú. justamente este tema como de dar órdenes y muchas veces llenar el espacio, ya sea con la presencia, ya sea con la forma de interactuar, con la forma de hablar, el tono, eh, muchas veces como este de abrumar, ya sea con el tema de la presencia, llenar justamente el espacio de conversación y que muchas veces no permite este tema del diálogo. Ujú. Cuando has cometido un error y te lo dicen, tienes a justificarte o echar la culpa a otros, ya sea exteriorizar los conflictos. Eh, Se caracteriza muchas veces por baja autocrítica, baja sensación como de justamente en qué formato está abocada la tarea. De nuevo, son estilos, formas de comunicación. Aquí podemos ver el segundo estilo, que es justamente la otra vereda, ¿no? Este estilo Mm. que es más introspectivo, este estilo que es mejor seguir órdenes con baja capacidad de liderazgo, le cuesta pedir ayuda justamente como muchos de estos elementos que ya conversó justamente que a raíz del comentario de Paz y de Pablo, este tema como del feedback. Mm. Sin la coteja constante es muy fácil perderse justamente en la nebulosa de lo abstracto.
¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien estas líneas? Justamente por eso es importante el tema de la comunicación constante y la coteja grupal. Poder llevar estos temas a conversación y poder explicitarlos y explicarlos en el fondo donde está puesto el problema, donde está el foco de atención. Cosa de que ya no sea el trabajo de uno, no sea el problema de uno, sino que sea un problema al que se pueda abocar el resto del equipo. En las reuniones participa poco frente a algún problema, prefiere no involucrarse. Cuando has cometido un error y te lo dicen, sueles asumir la culpa sin discutir. Claro, esta es la otra vereda, justamente, la culpa es mía. Claro. Ahí Eh, Pablo también en el chat nos estaba diciendo que justamente aquí Pablo entra en lo que tú estabas diciendo, Pablo Rubio, dice, claro, a veces hay personas que no comparten la visión de comunicarse, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, y tan simple dicen que tienen más cosas que hacer y por eso no aportan. Claro, ahí justamente, o sea, hay una mezcla, ¿cierto? Como el estilo uno que se justifica, ¿cierto? No asume responsabilidades, error, nada. Y este que se calla todo y es como que tan solo como que desaparece un poquito, participa poco, etcétera. ¿Cierto? Entonces, claro, ahí es clave y como dice el Pablo, bueno, quizá, no sé si tener un equipo psicológico necesariamente, ¿cierto? Pero quizás sí un mediador o como, no sé, la persona que sea más cercana al grupo, tratar de acercarse a la persona, decir, pucha, ¿sabes qué? No sé, a lo mejor necesitamos también que de alguna manera, mira, te comprometas con algo, ¿cierto? A lo mejor mira, te queremos dar esta tarea puntual, tú crees que puedes ser capaz, ¿cierto? O sea, si estás con otras cosas, ¿qué puede ser? ¿Cierto? Y obviamente el equipo docente sí, claro, podría hacerlo, podría apoyar, ¿ya? Eso, claro. ok. Aquí podemos ver un tercer estilo, que ya entra más en una categoría como de, justamente como este tema de la comunicación más efectiva. Encuentras una forma educada de decir cuando te molesta una actitud o un comportamiento. Si te han asignado algo que no te corresponde, intenta encontrar alternativas para que nadie salga perjudicado. En las reuniones Eso es súper participas importante. activamente. ¿Cómo? Eso es súper importante, Sí, digo, como que eso es lo clave también, lo que yo decía antes, como de la crítica constructiva, ¿cierto? Y si no es crítica en el fondo, claro, es como ver cómo encontramos alternativas, ¿cierto? Que nadie lo perjudique, ¿cierto? como y también es muy importante no atentar este tema de personalizar los conflictos, no, Claro, no llevarlo hacia un juicio moral o un juicio ético, sino más bien enfocar de nuevo, como les digo, como decíamos, enfocar justamente, está enfocado a este tema de la tarea, hacia cuál es la mejor solución, cuál es la mejor alternativa, cuál es el mejor punto de continuar una tarea o una faena, una labor de aquí en adelante, en el fondo. exacto. Participar activamente, tratando de entender las posturas de los demás, eso es muy importante porque justamente es para que no hacer este diálogo de sordo en el fondo. Por eso es tan importante el diálogo al momento del trabajo en grupo, trabajar y dialogar, ya sea tanto elementos como contextuales, como elementos materiales, como los elementos justamente del propio trabajo, como algunos elementos, bien como comentamos al principio, a raíz de los comentarios de Pablo y de... eh, perdón, justamente los comentarios anteriores sobre Ujú. este tema de conversar con el equipo en caso de que necesite ayuda o que las dificultades que se puedan plantear o algunos de estos elementos que no has podido elaborar, algunos elementos simplemente te tienes estancado. Cuando Exacto. has, cuando has cometido un error y te lo dicen, asume tu responsabilidad y busca la mejor manera de solucionar el problema. Aquí ya pasamos Eso, directamente, ¿sí? claro, en definitiva, esto es lo ideal, ¿cierto? Lo que sería bueno que integrar. Y que la verdad es que a nadie nos enseñan, ¿cierto? Y es algo tremendamente complejo, porque la comunicación humana por lejos va a salir verso. Por lejos es algo lo más complejo que tenemos, pero sin duda también el instrumento clave para poder coordinarnos con otros. Eso desde que la comunicación y el lenguaje existe, digamos. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, para poder coordinarnos socialmente.
¿cierto? Entonces, el estilo 3 es como algo clave a integrar y a practicar, chiquillos. O sea, al final, el tema es la práctica, es integrar estos conceptos y atreverte. Ya, como esa es la manera finalmente de desarrollar esta habilidad, porque la comunicación y el estilo asertivo es una habilidad. Entonces, la manera de desarrollar habilidades es así, ya también practicando, o sea, decir, bueno, voy a intentar, a ver, a mí me cuesta, y primero identificar, ¿cierto? A ver, a mí me cuesta quizás llevar y decir lo que me pasa, comunicar mis dificultades, a veces estoy súper complicado, súper complicada y me cuesta, a ver, ya, a ver, voy a intentar, a ver, decírselo a lo mejor a no todo el grupo, a un compañero, al profesor, ¿ya? Y así, ponerse también esa meta personal, ¿ya? Es algo muy importante, ojalá pudieran hacerlo. Y Dale, tomado de Javi, eso con la también, otra diapo. sí, justamente el tema de retomar el concepto de que hacer un trabajo autónomo no es exactamente hacer lo mismo que un trabajo en solitario. Es lo mismo Claro. justamente a raíz de, por ejemplo, yo me reconozco como individuo y soy autónomo, por ejemplo, en cierta forma, sin embargo, me encuentro ya sea en responsabilidad, en compromiso, en comunión con el otro. Así que justamente a raíz de un trabajo en grupo, enfatizar en este tema de la comunicación. Ahora, ¿cómo ser asertivo? Eh, me acuerdo de ese sketch de Bob Esponja que le pregunta a Plankton, ¿tiene que ser más asertivo cuando se sientan encima de él o le roban un helado? Es justamente sobre esto de volver sobre el derecho propio y es Mm, respetar los límites de una propia. Justamente a raíz de esto se enfatiza y se trata de enfatizar sobre el tema del autoconocimiento. ¿Qué estilo predomina en mi vida académica? ¿Cómo me he comportado yo? Justamente a raíz de distintos pensamientos y emociones, ya sean como conducta, las formas de aprendizaje, formas de pensamiento. No se puede ser asertivo únicamente de una cierta forma, sino que siempre es en función de una subjetividad bastante propia y bastante íntima. Por eso muchas mm. veces como que está esta barrera de cómo compartir o cómo hablar o cómo dialogar sobre lo que me parece a mí íntimo. Y ponerlo de nuevo, siempre en el fondo del trabajo grupal, o el trabajo enfocado con el resto, o en el trabajo finalmente una meta. ¿Cómo entrenar la asertividad? Como mencionó muy bien Javi al principio, siempre es tema de práctica, de entreno. No es algo con lo que no sé si existe la virtuosidad en estos elementos, pero sí, Claro. sí requiere aprendizaje constante, y requiere práctica, y requiere siempre tener esta constante autoconocimiento interiorización. Eh, Empatía, justamente la capacidad de reconocer, responder a las necesidades del otro. ¿Cómo se siente el otro o la otra persona con lo que yo le estoy diciendo? ¿Es el mejor momento? ¿Me parece oportuno? ¿Es adecuado? Justamente empezar a hacer estas preguntas para empezar a tantear el terreno de cómo interactuar, cuándo interactuar y de qué forma interactuar. La escucha activa. Es importante comprender la posición de la otra persona, darle sentido a lo que dice, sin, justamente como le mencioné anteriormente, sin hacer uso de los juicios de valor o juicios éticos, porque en el fondo, claro, eso pueden ser puntos de vista, pero de nuevo, no contribuyen a finalmente la tarea. Muy útil para esto el parafraseo, que es la redacción justamente eh, de lo que dice la otra persona y utilizarlo en la misma forma y en el mismo contexto. Ajuste al contexto de expresar sentimientos propios y sentimientos y necesidades sin amenaza o castigo. Vamos a ir cerrando, Javier, ¿sí? Sí, Para ir terminando sí, ahí. sí. Dame Eso un yo creo que minutito. ya lo vimos, los pasos para comunicarse, o sea, vimos, Ah, ya, sí. Claro, justamente este tema de este pimponeo con la otra persona sobre el claro, comportamiento, cómo me siento yo, por qué, eh, cuáles son las consecuencias de la acción, este pimponeo, ¿no? Y te pido, por favor, justamente que es la resolución o la negociación final, digo, el por qué inició la negociación, la resolución del conflicto. Cuando trates de proponer algo, siento que lo impones. Evitar justamente, de nuevo, este tema de poner posiciones absolutistas. Oye, tú siempre lo dejas para el final. Oye, tú siempre
deja acotado un Los cierto todo o punto. nada. Los tonos, claro, si los todo o nada, los Los pensamientos todo o como nada. absolutos. Tú siempre Justamente, haces esto, tú nunca colaboras. por eso es importante describir situaciones o poner ejemplos o situaciones y que esté abierto un poco también este diálogo, desde un tono más abierto, que permite justamente el diálogo. Tenemos derechos, entre los más importantes, cometer errores es una parte de cometer errores. Aceptar los sentimientos propios o ajenos, tener nuestras propias opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras formas de trabajo, nuestras formas de operacionalizar una tarea, solicitar un trato justo, interrumpir y pedir una aclaración. ¿A qué te refieres? Eso es lo que estás intentando, se puede usar, ligar con esto del parafraseo. Interrumpir, pedir una aclaración, a intentar un cambio, pedir ayuda, no responsabilizarnos por los problemas de los otros, no sobreinvolucrarte muchas veces con estos elementos, cambiar lo que lo que no nos resulta satisfactorio a responder o no hacerlo, rechazar peticiones si se siente culpable o egoísta, sin sentirse culpable o egoísta. Muy importante el tema de la culpa y la vergüenza al momento de rechazar algunas peticiones justamente, que en el fondo no parecen tan peticiones, parecen más como formas de directivas, ¿no? Claro, Cambiar de órdenes. opinión, claro, idea o línea de acción, pedir lo que se quiere, este mismo tema de compartir sobre estos elementos como que son íntimos, pero aún así dialogan con el contexto o dialogan con el otro, y decir que no. Este mismo tema de respetar lo que Derechos. uno puede o no hacer, justamente, el derecho. Eh, bueno, aquí ya más cerrando, justamente en caso de que necesiten ayuda o que necesiten aclaración sobre alguno de estos puntos o términos, o que quisieran conversar sobre estos elementos y necesitan alguna aclaración o necesitan alguna forma de orientación, pueden escribirnos a Unidad de Calidad de Vida. El correo es cdevida@ing.uchile.cl. También está el contacto de Senda, que es el Servicio Médico Dental de la Chile. Y también aparecen personajes como el doctor Miguel Ángel Parada, que es mediador universitario, y Julio Lira, nuestro orientador vocacional, también para conversar sobre estos elementos, sobre estos puntos, en caso de que O tengan sea, alguna duda. que también pueden asesorarlos, ¿cierto? O Sí, sea, ahí les damos como algunas redes, unas redes de apoyo, obviamente, para ir cerrando, ¿cierto? Sabemos que esto es completamente, o sea, son cosas complejas, ¿cierto? Entonces, como ujú, estamos diciendo, la verdad es que si necesitan ayuda, bueno, cuenten también con esta red, ¿cierto? O sea, con sus profesores, del equipo docente, algún compañero, pero también, sobre todo, con lo que tenemos las redes disponibles en la universidad, ¿ya? Ahí tiene fans el profe Julio Lira, así que sí, buenísimo. SEMDA está funcionando, Elisa, así que ahí pueden pedir, bueno, horas médicas, pero también horas psicológicas y de psiquiatría, ¿ya? Entonces, bueno, vamos cerrando esta charla. Le queremos dar las gracias ya a nombre mío, de mi compañero, de ahí de nuestro equipo también de calidad de vida. Gracias por la invitación de nuevo. Eh, la verdad es que felices de aportar con un granito de arena. La verdad es que sabemos que, que esto no es todo, ¿cierto? O no, sea, claro. siempre nos quedamos cortos, pero bueno, estamos ahí disponibles para ayudarlo. Así que eso, esperemos y esperamos que tengan un muy buen semestre y que El puedan retorno a aplicar clases. ya y algo de esta charla, algo ahí que se lleven y que lo traten de practicar. Eso por mi parte, Javier. Claro, sí, muchas gracias también por la participación, muchas gracias por la asistencia. Eh,
Claro, ojalá que puedan aplicar algunos de estos elementos, ya sea, por ejemplo, el tema del orden, la disposición al trabajo, las nuevas formas de adecuación, las nuevas formas de interacción, que claro, son un desafío constante. Estamos todos constantemente aprendiendo sobre estas nuevas formas de interacción, estas nuevas formas de dedicarnos Exacto. al trabajo, estas nuevas formas de aprender, incluso que cambian, porque ya, por ejemplo, no podemos destinarnos a los mismos espacios simbólicos o referenciales de antes. Tenemos que aprender nuevas formas y bueno, es un desafío constante. Así que mucho compromiso, mucha responsabilidad, muchas ganas también. Sí, paciencia y amabilidad también con los Sí, otros por supuesto, y, paciencia. y eso, y a practicar ahí la comunicación asertiva con sus compañeros, también con sus familias, con todo, ¿cierto? Con nuestro entorno, ahí vamos haciéndonos todo un poquito el mundo un poquito más amable, ¿cierto? Si nos comunicamos así. Así que pongámonos ahí como meta. Bueno, eso. eh, Yo, bueno, yo había apagado mi cámara para no ocupar tanto ancho de banda nomás. Agradecer, creo que fue bueno el semestre pasado, sigue siendo bueno ahora, y nos vamos a encargar ahí de practicar, que seguramente varias de estas conversaciones de tensión van surgiendo en el taller. Esto no es una clase aparte, esto es parte del taller, porque relacionarnos, trabajar en grupo, se hace haciendo, y por eso es súper relevante lo que ustedes nos transmiten. Así es que muchísimas gracias por la disponibilidad, por la disposición y por el cariño con el que están haciendo esto. Yo creo que todos, cada uno de los alumnos, de las alumnas, tiene mucho poder en sus manos para operar, entre todos podemos aprender. Así es que muchas gracias. exacto. Muchas gracias, y ahí nos anotamos todos los tips y vamos a ir practicándolos en el semestre. Eso, a practicar ahora. Claro, Muchas gracias, Unilda. Nos Gracias. vemos muchas gracias. entonces. Gracias. Que estén muy Chao. Chao, bien. muchas Buena semana gracias. para todos. Chao, que estén bien. Chao. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, chao.